Ahora, para estudiar el segundo vicio de que puede adolecer el consentimiento, debemos remitirnos una vez más al artículo 1451, donde se señaló que los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Nos corresponde estudiar la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza no está definida legalmente, pero entendemos que la fuerza se trata de una coacción o apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que éste preste su consentimiento a la celebración de un acto. Entonces, se trata de un apremio material o psíquico para que una persona preste su consentimiento a la celebración de un acto. En base a esta definición como amenaza, apremio o coacción física o psicológica que se ejerce sobre una persona, podemos clasificarla en fuerza física y la fuerza moral. La fuerza física será todo apremio material que se ejerce sobre una persona para que ésta preste su consentimiento a la celebración de un acto. Para entender en general cómo opera la fuerza, tenemos que imaginarnos una coacción. Se ejerce tal presión en una persona, ya sea físicamente sobre la persona o psicológicamente sobre esta persona, que la persona llega a celebrar un acto jurídico que de no mediar dicha fuerza la persona no habría celebrado. Es decir, manifiesta una voluntad, pero esta no es su verdadera voluntad, no es su voluntad real, sino que manifiesta una voluntad que está viciada, una voluntad que no es precisa, que no corresponde a su elemento, a su foro interno con su comportamiento. La fuerza física, por un lado, vamos a señalarla como todo apremio material que se ejerce sobre una persona para que éste preste su consentimiento. Como por ejemplo, si yo le tomo la mano a una persona y la obligo a firmar. ¿Qué pasa si yo le tomo la mano a una persona y le obligo a firmar un contrato? En este caso, entendemos que aquí no es que la fuerza física venga a viciar el consentimiento o voluntad, sino que en este caso vamos a señalar que no hay consentimiento. Porque la persona no está manifestando una voluntad que se encuentra vulnerada, ¿ya? O ensuciada producto de un vicio, sino que la persona no está consintiendo, no está manifestando voluntad alguna. Entonces no hay consentimiento. Al no haber consentimiento, su sanción debiera ser la inexistencia o la nulidad absoluta, dependiendo de la postura a la que se adhiere. Entonces, si a usted le pregunta, ¿la fuerza física vicia el consentimiento? Usted debe indicar que la fuerza física no vicia el consentimiento, porque cuando se ejerce una fuerza, una presión o un apremio de carácter material sobre una persona, esta persona no está manifestando consentimiento alguno, por lo tanto, lo que falta es un requisito para la existencia del acto jurídico, que es la voluntad, en este caso, o consentimiento. Entonces, no hay consentimiento y la sanción será la inexistencia o la nulidad absoluta, dependiendo de la postura a la que se adhiere. ¿Cuál es la fuerza que puede viciar? Es nuestra fuerza moral, y lo vamos a definir como aquel apremio o coacción psicológica o ejercida en la psiquis de una persona para obtener su consentimiento. Entonces, en definitiva, es aquel apremio, amenaza o coacción que se ejerce sobre la psiquis de una persona o una presión de carácter psicológica para que esta persona preste su consentimiento a la celebración de un acto jurídico. ¿Ya? Entonces, en este caso hay una amenaza. La amenaza hace que una persona manifieste su consentimiento, pero es un consentimiento que no es libre. Y esto da lugar a un acto jurídico. Y este acto jurídico es el que adolece de vicio por causa de esta amenaza. Ahora, el legislador ha señalado que para que la fuerza moral llegue a viciar, debe cumplir con ciertos requisitos. Es necesario que sea injusta, es necesario que sea grave y es necesario que sea determinante.
Vamos a analizar cada uno de estos requisitos. Injusta dice relación con que la fuerza debe ser contraria a derecho, debe ser ilegal. Si yo amenazo a una persona, ejerzo una presión psicológica sobre una persona señalándolo que si no me paga la deuda que me debe, lo voy a demandar, o que si no ejecuta este acto jurídico que le estoy diciendo, lo voy a demandar o le voy a embargar sus bienes, en ese caso no cumpliría con el requisito de ser injusta, porque un embargo o una demanda son coacciones morales, pero son coacciones morales legales, legítimas, justas, ¿ya? Y lo que necesitamos acá es que esta fuerza moral sea injusta, es decir, sea ilegítima. Por ejemplo, que la amenaza verse sobre un acto ilegal, un secuestro, un robo, un daño en general, ¿ya? En segundo lugar, es necesario que la fuerza sea grave, y el legislador ha indicado expresamente qué se entiende por grave, y lo ha señalado en el artículo 1456. Ha indicado que la fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio en atención a su edad, sexo o condición. Entonces, la gravedad dice relación con una impresión fuerte, ¿ya? En una persona de sano juicio en atención a su edad, sexo o condición. El legislador, al señalar que se atiende a la edad, sexo o condición, nos está indicando que la fuerza se aprecia en concreto. Es decir, que no vamos a compararlo con un modelo de comportamiento ideal, sino que lo que para una persona puede ser una amenaza de carácter grave, para otra persona puede no serlo, porque hay que atender al sexo de la persona, hay que atender a la condición de la persona, hay que atender a la edad de la persona. Lo que a una persona lo asusta a los 20 años no es lo mismo que lo que asusta a una persona de 50 años, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, si a alguien se le amenaza con que se le va a dar un golpe, a lo mejor sobre una mujer, sobre el sexo femenino, va a tener va a producir mayor temor que sobre el masculino por un tema netamente biológico. Entonces, este tipo de cosas son a las que el legislador atiende para determinar cuándo la fuerza es grave. El legislador entonces ha dicho en el inciso primero del artículo 1456 que la fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, en atención a su edad, sexo o condición. Y esto debemos saberlo tal cual el legislador lo señala. Ahora, lo más importante de esta disposición es que en el mismo inciso, en su segunda parte, el legislador dice: se mira como una fuerza de esta naturaleza todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta, ella, su consorte, ascendiente y descendiente, a un mal irreparable y grave. Acá deben poner atención, porque lo que está señalando el legislador en esta segunda parte, lo voy a meter por aquí, es lo que nos vamos a denominar la presunción de gravedad. Del 1456, parte 2. ¿Por qué? Porque el legislador dice: se mira como una fuerza de esta naturaleza. Todo acto que infunde a una persona un justo temor, entonces tenemos el justo temor de verse expuesta, ella, o sea, la misma persona, su consorte, sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave. Lo que está diciendo el legislador acá es que un acto, cuando se trata de un justo temor que se ejerce sobre cualquiera de estas personas, se mira o se entiende como una fuerza de carácter grave. Eso es la presunción de gravedad. Por tanto, si estamos ante una amenaza, un apremio o coacción que encaja dentro de este escenario, lo que hace el legislador es presumir la gravedad. Por tanto, la persona que invoca la fuerza solo debe probar la amenaza, la existencia de esta fuerza, debe probar el acto, ¿ya?, que se ha ejercido con fuerza, pero no debe probar que este acto es grave, porque acá el legislador está presumiendo la gravedad, ¿ya? Lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, a mí me amenazan de que si no celebro determinado acto jurídico van a secuestrar a mi marido, ¿ya? Frente a esta circunstancia, yo solamente debo probar la existencia de dicha amenaza. Por ejemplo, lo tengo grabado con mi celular. Grabé un audio en donde me decían que van a secuestrar a mi marido si yo no ejecuto este acto jurídico. Yo solamente debo probar esa amenaza y el legislador, por encajar
en esta circunstancia lo va a presumir que es grave. ¿Por qué? Porque el consorte es la pareja. Entonces, en este caso, es el marido, mi marido, ¿ya? Quien va a sufrir un justo temor que es irreparable y grave. Un secuestro, los efectos traumáticos que pueden provenir de un secuestro, si una persona sale o no sale viva, etc. Entonces, como encaja dentro de esta realidad del 1456, parte 2, yo no debo probar la gravedad, solo debo probar la existencia de la amenaza, ya que conforme a la fuerza se aplican las reglas generales, el que alega un hecho debo probarlo. Ahora, si a mí me amenazan, por ejemplo, con secuestrar a mi mejor amiga, la mejor amiga no está entre este presupuesto. No soy yo misma, porque dice que se mira como una fuerza de esta naturaleza, aquella que infunde un justo temor debe ser puesta ella, o sea, yo, la persona que está sufriendo la fuerza, el consorte, que es la pareja, los ascendientes o los descendientes. La amiga no encaja en ninguno de estos presupuestos, lo cual no significa que no pueda ser una fuerza grave, pero lo que me lleva a mí a tener que probar no solamente la existencia de la amenaza, sino que también tendré que probar que esta amenaza fue grave. ¿Se entiende? Entonces, si encaja en el presupuesto de presunción de gravedad, la amenaza o la coacción, se va a presumir que es grave y solamente se debe probar el hecho. De lo contrario, si no encaja en este presupuesto, se debe probar tanto, obviamente, la amenaza, la existencia de la amenaza, y además se debe probar que es grave. El tercer requisito que indicó el legislador es que deba ser determinante, que de no mediar esta coacción de carácter moral o psicológico, la persona no habría celebrado el acto contrario. Es decir, la única razón que llevó a esta persona a celebrar el acto contrato fue la existencia de dicha fuerza, de dicha coacción, de dicha amenaza, de dicho apremio de carácter psicológico para obtener su consentimiento. De no mediar dicha amenaza, la persona no habría celebrado el acto o contrato. Entonces, la fuerza, en términos generales, es todo apremio físico-moral que se ejerce sobre una persona para que ésta preste su consentimiento a la celebración de un acto. Esta puede ser física o puede ser moral. La fuerza física es aquella que se ejerce sobre la persona misma materialmente, y esta no vicia el consentimiento porque en este caso hay carencia de voluntad o consentimiento, no se manifiesta ninguna voluntad. Por ejemplo, si yo tomo la mano de una persona y la obligo a firmar, y por lo tanto su sanción, en el caso de verificarse, debería ser la inexistencia o la nulidad absoluta porque no hay voluntad. La fuerza que puede llegar a viciar es la fuerza moral, y la entendemos como todo apremio o coacción psicológica que se ejerce sobre una persona, sobre la psiquis de una persona, para que preste su consentimiento a la celebración de un acto. El legislador ha señalado que para que esta fuerza moral llegue a viciar debe cumplir con ciertos requisitos. Debe ser injusta, grave y determinante. Injusta significa que deba ser ilegítima, ilegal. No puedo valerme de amenazas de carácter lícito, de carácter legal, como una demanda o un embargo, para presionar a una persona que preste su consentimiento a un acto. Debe ser injusta, debe ser algo ilegal, ilegítimo, un secuestro, un daño, un robo, la muerte, etc. Grave está regulado en el artículo 1456 y significa que, o el legislador ha señalado que es grave la fuerza cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio en atención a su edad, sexo o condición. En atención a su edad, sexo o condición quiere decir que el legislador no establece un estándar, sino que va a apreciar en concreto la circunstancia para ver si ha habido o no fuerza, y entendemos que lo que es grave para una persona no es grave para otra persona. Entonces, por eso es que debemos atender a estos elementos, ¿ya? A la edad, al sexo y a la condición para determinar si el acto fue o no fue grave. Y el legislador en esta misma disposición contempla la presunción de gravedad, donde señala que se mira como una fuerza de esta naturaleza. El se mira, entiéndanlo como se presume una fuerza de esta naturaleza, todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte, ascendiente y descendiente, a un mal irreparable y grave. Lo que está acá estableciendo el legislador es que en estos casos solamente vamos a tener que probar la existencia de la amenaza, pero no vamos a tener que probar que es grave, porque si estamos ante una situación que encaja de ser una fuerza que se ejerce sobre la persona misma, sobre su pareja, consorte, marido, mujer, sobre sus ascendientes o descendientes, estar sujetos a un daño irreparable y grave, en este caso solamente deberán probar la existencia de la amenaza porque el legislador presume que es gravedad. Ahora, si no encaja en este escenario que define el legislador, en ese caso tanto se debe probar la existencia de la amenaza y se debe probar que es grave, porque el que alega un hecho debe probarlo, y eso es lo que se aplica acá en materia de fuerza, las reglas generales. Además, la fuerza debe ser determinante, es decir, de no mediar dicha coacción, la persona no habría celebrado el acto o contrato.
¿De quién puede provenir la fuerza? El artículo 1457 del Código Civil señala que la fuerza puede provenir de cualquier persona. Es decir, si yo quiero que una persona celebre un acto jurídico conmigo y para eso me valgo de una fuerza moral, yo puedo utilizar un tercero para que ejecute la amenaza. No es necesario que lo tenga que hacer yo personalmente. ¿Se entiende? Eso sería entonces los requisitos de la fuerza. Ahora, el legislador también señala que existe el temor reverencial. El temor reverencial lo vamos a entender como una especie de fuerza moral, pero que no vicia, porque dice que el temor reverencial es el miedo a desagradar a quien se debe sumisión y respeto. El miedo que le tienen, por ejemplo, que antiguamente tenían los hijos respecto de los padres, o, por ejemplo, un trabajador respecto de su empleador, o los alumnos respecto de un profesor, por ejemplo, podría ser, pero el legislador señala que no basta para viciar el consentimiento. Entonces, la fuerza, para que llegue a viciar, debe ser una fuerza moral, y debe además ser injusta, grave y determinante. La doctrina también agrega el requisito de ser actual o inminente. Actual o inminente significa que debe ser coetánea, la fuerza, la amenaza, dicha coacción debe ser coetánea a la celebración del acto jurídico. Y eso respecto de la fuerza. Cuando la fuerza vicia, ¿cuál va a ser su sanción? Nulidad relativa.